Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo, no estoy seguro, no, pero somos el Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería en Logística. Taller de investigación 1. Nuestro proyecto es el transporte multimodal. Docente, profesora Laura Rivas, y los integrantes somos Chavarín Santos, Adrián Guadalupe, Moreno Méndez, Mario Luis, Pinado Orozco, Doctor Manuel, y un servidor Ramírez Urizaba Iván. Una de las cosas que el transporte multimodal es sus antecedentes. Sabemos que desde la antigüedad este método de segmentación o abastecimiento ha sido necesario para la evolución de las nuevas civilizaciones en crecimiento, pero este nombre fue adquirido hasta el siglo XIX por el historiador Eric Hobsbawm. Fue creación de la economía mundial. Actualmente caracteriza el comercio internacional, por lo que la globalización económica es inseparable de los servicios de transporte y telecomunicaciones, seguros y de los servicios financieros. Como ya sabemos, nuestro tema es se basa en el tráfico de la carga multimodal. Esto nos da motivación de manera beneficiaria como aprendices de la materia, conocer compromisos de trabajo y encargo que maneja un operador de transporte multimodal. Según el artículo primero del Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal, se entiende como tal al transporte de mercancías de por lo menos dos modos de transporte desde un lugar situado en un país en que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega situada en un país diferente. La problemática consiste en localizar los puntos de acceso y las requisiciones que la carga necesita, ya sean etiquetas o indicaciones específicas para agilizar el proceso más óptimo en cuestiones de tiempo y forma, teniendo en cuenta la forma que consiste en la fortaleza de oportunidades, amenazas y debilidades del método. El transporte multimodal es aquel transporte cuyo desplazamiento se realiza por dos o más medios, ¿no? Como le hemos mencionado, transportes diferentes. Es una de las más avanzadas concepciones modernas en materia de transporte. Su organización, evolución, gerencia, marco legal, comercialización, tecnología y su infraestructura son determinantes para identificarlo como un eslabón de capital importante en la cadena del comercio internacional actual. El transporte multimodal se ha convertido en una compleja maquinaria de servicios aportado a la comunidad internacional, instrumentos operativos cada vez más eficientes, donde se busca la disminución de los costos de transporte, el cuidado de las mercancías y la rapidez de la entrega, y que los productos puedan acceder a los diferentes destinos donde son comercializados. Una de las ventajas de este tipo de transporte es que se utiliza un solo tipo de documento de transporte, a diferencia del intermodal, en cual emite un documento por cada medio de transporte. Además, de otro punto de vista es que no debe ni puede existir ningún tipo de ruptura en las mercancías mientras está en su trayecto de destino final. ¿Qué se refiere con esto? Si nosotros mandamos una mercancía, nosotros le aplicamos un sello de seguridad, el cual no debe ser violado, pero hay que considerar los retenes o los centros aduanales que hacen inspección, los cuales ellos lo romperán. Tenemos que tener nosotros un código o un historial de cambio de sello conforme esto lo vaya requiriendo, dependiendo de las condiciones que vaya a adquirir, para mantenerlo seguro y dar como una certeza y seguridad que lo que estamos enviando no lleva como tráfico, entre otras cosas. El planteamiento del problema. Con la problemática debemos analizar los puntos más comunes. Debido a esta última característica, el transporte multimodal está ligado a la aparición de las unidades de carga que pueden trasladarse en diversos medios de transporte sin que haya ruptura de carga, como lo había mencionado, ¿no? En definitiva, el transporte multimodal resulta muy útil en el caso del traslado de mercancías a nivel internacional, ya que cuenta con la comodidad de que solo utilizaremos a un solo operador. ¿Qué me refiero a esto? Una persona que se compromete a hacer todos nuestros movimientos con un solo contrato,
ya que es un poco complicado estarnos buscando a alguien que se dedique a almacenaje, transporte, rompimiento, que pasa de un país, pasa a otras manos y de mano en mano, donde perderíamos el arrastre de tal material, ¿no? Esa es la comodidad que nosotros podemos tener con este método. Pero hay que encontrar la problemática. ¿Cuál es la problemática? Pues vendría siendo nuestra poda o el árbol del problema. ¿Qué sería? Si nosotros llegamos tarde, pues pérdida en la confianza de los usuarios, ya que si nosotros le damos la fecha tenemos que cumplir con la tardanza en envíos, obviamente todo va encadenado al tiempo, desperfectos en mercancías. ¿Qué refiere esto? Cuando se mueve el material de un contenedor a otro, por cambio de países, por eso es la necesidad de manejar un solo operador. Al recibir demasiadas manos, pues puede dañarse, ya saben, cuando lo descargan con montacargas, si pasa de un contenedor a otro, pues se puede romper, puede perder la calidad de tal. Okay, tenemos que dar una certeza, una garantía en el tráfico, en el transporte multimodal. También considerar los trayectos largos para considerar el tiempo de entrega, falta de vías ferroviarias, desembarque en varios puertos marítimos, las administraciones sean no tan complejas. Considerando todos estos puntos, se da árbol del problema. A continuación, pues mis compañeros continuarán con, con más detalles sobre nuestro proyecto, lo que hemos decidido nosotros a optimizar y los conocimientos que adquirimos. Por mi parte es todo. Mi nombre es Iván Ramírez Orizaga y pues será más detallado nuestro problema. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adrián y yo les voy a hablar sobre el FODA del transporte multimodal. En las fortalezas tenemos que ayuda a salvaguardar el medio ambiente disminuyendo la densidad de la circulación. Tam- También tenemos que se realiza en una sola unidad de carga. No es necesario manipular la mercancía al cambiar de un modo a otro. Otro punto sería integra de forma óptima distintos modos de transporte. Y por último, comodidad del usuario al tratar con un solo porteador. En las oportunidades tenemos que homogénea y regulariza de los diferentes modos de transporte y las normas de competencia para hacer un mercado único. Un segundo punto en las oportunidades sería coordinación para la construcción de una red de infraestructura acordes a la necesidad del multimodal. También están las políticas destinadas a potenciar los modos de transportes alternativos a la carretera con la implicación de esta. Y también incrementa la capacidad de transporte. En sus debilidades podemos encontrar que no contribuye a economizar energía, los precios son más elevados, los trayectos son más largos, hay más demoras o menor fiabilidad de los plazos. También existe mayor riesgo de desperfectos cuando no se utilizan los contenedores adecuados, procedimientos administrativos más complejos y conexiones ferroviarias insuficientes en la infraestructura utilizada. En las amenazas está como primer punto la falta de cooperación entre los distintos modos de transporte, la falta de construcción de modos intermodales, pérdida competitiva de las empresas nacionales frente a las extranjeras. A continuación les diré unas preguntas sobre que relacionan al transporte multimodal. La primera sería, ¿qué es el transporte multimodal y cuáles son los beneficios de este sistema de transporte? El transporte multimodal es un transporte donde se incluye dos o más medios de transportes para el traslado de una mercancía
y sus beneficios serían de que solo realizas un solo contrato y ya no te ahorras lo que es el tiempo de embarcación o almacenajes en diferentes puertos o ciudades en espera de trasladarlos contactando otro medio de transporte. Ese sería alguno de los beneficios. El transporte multimodal, su importancia económica y su desarrollo en México y en el mundo. ¿Es viable para emplear este método de transporte? Es muy viable en lo que es México conectando con el mundo, porque México tiene lo que son puertos por ambas partes del país, una conectando con el continente asiático y otra conectando con el continente europeo, asimismo hacia Estados Unidos o hacia los países de América del Sur. Así que por lo tanto sí es muy viable. En los objetivos generales encontramos que como estudiantes en ingeniería en logística, nosotros reconocemos y analizamos la situación a nivel global y nacional, cómo se encuentra el sistema de transporte y cómo una revolución en este rubro con nuestras aportaciones. Analizar el alcance y la contribución de hoy en día. El transporte multimodal tiene en un sistema de transporte como la utilización de este representa una incursión en un modelo como propuesta a los existentes. Y también comprendemos los sistemas de tráfico para carga marítima y multimodal y cómo se incluye al transporte terrestre. O sea que por lo tanto tenemos lo que son los objetivos específicos, que todos estos juntos llegan a lo que es el objetivo general. En estos podemos realizar la proyección del sistema del transporte multimodal y la situación actual que éste se encuentra, ofrecer nuevas maneras de afrontar la situación de falta de infraestructura, proponer proyecciones en alternativas al actual autotransporte, ofrecer pronósticos en cuestiones financieras de cómo esta alternativa puede tener alcances de ahorro en la logística de las cargas, análisis y propuesta de rutas en puertos marítimos, proyección de alcance económico al implementar el transporte multimodal, y plantear las ventajas que un país o institución puede obtener al utilizar este sistema de transporte. Por lo tanto, tenemos lo que son los objetivos. Hola, buen día. Mi nombre es Héctor Manuel Pineda Orozco y yo voy a hablarles sobre el marco referencial en aspecto jurídico para el transporte multimodal. En la práctica, el régimen jurídico de transporte multimodal no está constituido por ninguna normativa uniforme de carácter internacional, sino por una multiplicidad de sistemas nacionales y supernacionales que responden a diversos planteamientos legales y que propician confusión e inseguridad jurídica. Por ello es por lo que tanto los operadores de tráfico como los usuarios de transporte han tenido que dotarse de una regulación de carácter convencional y más o menos uniforme para poder hacer frente a la problemática derivada de esta modalidad de transporte. Ante la ausencia de un marco jurídico de carácter internacional y a pesar de la actividad del derecho privado, han sido varios los gobiernos y órganos intergubernamentales que han decidido promulgar legislaciones en orden a resolver los problemas existentes ante la falta de seguridad jurídica. Lo que a continuación sigue es el marco histórico, el cual nos indica un poco sobre la historia del transporte multimodal, con lo cual vamos a empezar que en 1927 la Cámara de Comercio Internacional se reunió en el estado de Estocolmo. Señaló la necesidad de regulación internacional para el transporte multimodal, y lo mismo ocurrió en las reuniones del Comité Marítimo Internacional, las cuales fueron llevadas a cabo en París en 1967 y Amberes en 1947, y una vez más en la Cámara de Comercio Internacional de 1949. En esta misma línea, el Instituto Internacional para Unificación de Derecho Privado
comenzó a trabajar con un régimen para el transporte multimodal a principios de los años 30, pero no fue hasta la introducción del contenedor cuando comenzó a plantear proyectos, como el de 1964, el cual se elaboró siguiendo los postulados establecidos por el CMR, normalización de las condiciones en que se rige el contrato de transporte internacional, especialmente en lo que se refiere a documentos de transporte de responsabilidad del transportista y aplicándolos al transporte de mercancías por medios de contenedores. Esto es solamente un pequeño fragmento de lo que puede abarcar todo esto. Esto simplemente nos lleva a su punto histórico en el cual pues se deciden tomar decisiones pues más complejas para la entrega de productos a los clientes. Para nuestro marco teórico en el transporte multimodal tenemos que, de acuerdo con el Código de Comercio y Decreto número de código 2685 de 1999, el transporte multimodal nacional se define como un porte de mercancías por dos modos diferentes de transporte, por lo menos y en virtud de un único contrato de transporte multimodal, desde un lugar en el que todas las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar asignado para su entrega son ubicados ambos en el territorio nacional, llevados por uno o por dos o más transportes, por eso se le llama transporte multimodal. A su vez, define el transporte multimodal internacional como aquel que se encuentra dentro del ámbito de la aplicación de las decisiones 331 expedida en 1963 y la decisión 339 expedida en 1996. El transporte multimodal permite a los industriales trasladar sus mercancías desde el origen hasta el destino final con un solo contrato de transporte, pero que a su vez implica varios tipos de transporte. Con menos atención técnica de la carga, menores costos de transporte, en la cantidad adecuada y con la frecuencia requerida. La utilización de más de una variedad de transporte para un solo despacho tiene un fundamento conceptual. Codifica los ámbitos de responsabilidad documental y de seguros bajo la figura del operador de transporte multimodal, o por sus siglas OTM. Tenemos también aquí lo que es nuestro marco conceptual para el transporte multimodal, lo cual nos indica que las características de la actual economía mundial y el incremento de las competencias en los mercados internacionales exigen a las empresas el constante mejoramiento e innovación de todos los procesos de sus cadenas internacionales de abastecimiento, en procurar de satisfacer en tiempo y forma a sus clientes. Entre estos procesos, los servicios de transporte elegidos correctamente permiten abordar costes y mejorar el servicio al cliente, ya sea utilizados en sus modalidades unimodal o intermodal. El transporte multimodal es un sistema conformado por una cadena de servicios de transporte por dos o más modos, por eso es que se le llama multimodal, intercalados con servicios de interfase modal y otros prestados a la carga, los vehículos y a los distintos actores que participan en esta actividad. Al igual que el transporte unimodal, la cadena intermodal es un sistema integrado por tres niveles. Tenemos el nivel A, que es el físico e infraestructural, por el cual circulan vehículos y la carga, así como la información derivada de esas operaciones. También tenemos el B, que es un funcional que tiene que ver con los servicios de transporte y aquellos prestados a la carga y vehículos y a los distintos actores que participan en esas actividades. También tenemos un nivel C, que es un nivel de gestión de las operaciones realizadas de un marco normativo nacional e internacional de un control interno. Mi nombre es Mario Luis Moreno Méndez. Siguiendo con el capítulo 2, llegamos a la sección glosario. El glosario es una recopilación de definiciones o explicaciones de palabras que versan sobre un mismo tema u ordenada de forma alfabética. En este tema, el que nos interesa es principalmente todo lo que es el transporte multimodal, como es el transporte, término que se utiliza en muchas ocasiones en este trabajo, que no es nada más que la movilización o traslado de mercancías desde un lugar a otro, una actividad por la que un proveedor llamado porteador, operador o transportista se obliga a trasladar mercancías ajenas desde un lugar a otro. La siguiente definición es transporte multimodal. La definición es transporte por el que, utilizándose más de un modo, se trasladan mercancías desde un punto de origen a un punto de destino, bajo dos formas bien definidas: el transporte multimodal segmentado y el transporte multimodal combinado. La definición 3 es contrato de transporte multimodal.
acuerdo de voluntades en virtud del cual un operador de transporte multimodal se compromete contra el pago de un precio previamente acordado y bajo su responsabilidad exclusiva. La siguiente definición es transporte terrestre. Es el movimiento de mercancías desde un origen a un destino. La siguiente definición tenemos al transporte fluvial. Es el traslado que se le da a la mercancía de origen a destino por medio de un río que cumpla con una profundidad adecuada. Siguiente definición tenemos a los costos operativos. Son los gastos generados del personal a utilizar en cualquier operación o gastos que se asocian a terceros. La siguiente definición es transportadoras. Son empresas especializadas en el transporte de mercancías ofreciendo tarifas acordes al mercado. Las vías es el espacio donde circulan toda clase de transporte. Por intermedio de estas se pueden llevar los productos de un origen a destino. Siguiendo con la parte de la metodología del tema que investigamos, se llevó a cabo el tipo de investigación que sigue nuestro modelo de realización de acuerdo a este proyecto de la formativa, porque son espacios para la formación en investigación y la promoción del talento estudiantil por medio de un proceso de motivación y aprendizaje que continúan tratando el tema. Por otro lado, también estamos aplicando el tipo de investigación cualitativa e informativa, ya que de acuerdo al transporte multimodal que se está tratando, buscamos adquirir conocimiento más acertado acerca de las estructuras de la carga marítima y multimodal, realizadas en determinado campo laboral. Hay que destacar que enfocándonos también en libros, documentos, certificados y esa información profesional, de alguna manera nos llevaron y nos brindaron una información específica y excelente información que se desarrolle en este proyecto de manera eficiente y óptima. En el siguiente cronograma podemos definir por los días que le dedicamos a realizar cada actividad, partiendo desde el capítulo 1 hasta ir hasta el capítulo 3. Primeramente tenemos los antecedentes, planteamientos del problema, la descripción del problema, árbol del problema, FODA, preguntas de investigación, objetivos generales, justificación y revisión del capítulo 1. Todos estos datos se llevaron dentro del mes de agosto, respectivamente. Continuando con el capítulo 2, tenemos principalmente el marco referencial, siguiendo el marco histórico, marco teórico, marco conceptual, glosario, la revisión del capítulo 2. Y con estos abarcamos todo lo que es el mes de agosto, iniciando con el capítulo número 3, partiendo e iniciando el mes de septiembre con sus respectivos días que le dedicamos a realizar estas actividades. Tenemos a la metodología de la investigación, el cronograma, las fuentes bibliográficas, el índice general y la revisión del capítulo 3. Todo esto se llevó en tiempo y forma, se cumplió con el tiempo establecido para llevar tales actividades